Reiteramos la información con esta noticia de último momento y de impacto con la muerte de estos dos artistas colombianos. Sus cuerpos fueron hallados sin vida en México. Hablamos de Bikini, de Regio Clown, estos dos artistas que se encontraban en México. Nos vamos hacia allí para hablar con nuestro colega periodista de ADN 40, Salvador Maceda. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Magalí? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, esta noticia que había estado rondando en los titulares de toda América Latina desde muy temprano, desde el llamado del presidente Petro hacia la presidenta Claudia Sheinbaum de que ayudaran a localizar precisamente a estos dos artistas desaparecidos que se les vio por última vez en una zona exclusiva que se le llama Polanco, aquí en la Ciudad de México, y que después ya no se supo nada de ellos. La investigación ha dado un giro bastante estrepitoso, porque pues bueno, se mantenían las esperanzas por parte también del gobierno de Colombia, de las autoridades mexicanas, de los familiares, por encontrarlos con vida, y pues sin embargo ahorita las investigaciones están apuntando al hallazgo de dos cuerpos en el Estado de México, una localidad que es circunvecina justamente de la capital del país. En esta zona del Estado de México se han encontrado dos cadáveres, dos personas sin vida con las características precisamente de Big King y de José Luis Herrera, Regio Clown, a quien se le conocía artísticamente de esta manera. Las investigaciones, pues bueno, están en curso. Sí. Este hallazgo se acaba prácticamente de notificar hace pues no menos de una hora. Viene corriendo toda esta oleada de información y se está hablando de dos cuerpos con las características de, porque en una investigación hay que actuar con cautela y con estricto apego periodístico. Pues bueno, hay que esperar a que las periciales, los cotejos de ADN y por supuesto el reconocimiento de los familiares nos puedan dar esta confirmación, esta fatal confirmación del hallazgo de estos cuerpos. Por ahora las investigaciones están en curso, la investigación ha estado fluyendo a cuentagotas en las fiscalías, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Se está trabajando en coordinación precisamente para apresurar y dar un informe mucho más certero de lo que ha sido este hallazgo en el Estado de México, Magalí. Ahora, Salvador, se habla de este cártel de la familia michoacana. En sus cuerpos se han encontrado una firma con respecto a esta familia. ¿Qué es lo que se sabe de este cártel? Mira, la familia michoacana es un cártel aquí en México que, si me permites rápidamente, te hago una remembranza de lo que ha sido este cártel. Nació con una necesidad local de los criminales locales por tratar de expulsar a otra organización criminal, los Zetas, que se conoce de forma internacional y que fueron en su momento el grupo, el brazo armado del cártel del Golfo. Esta familia michoacana empezó a crearse de forma local con la intención precisamente de expulsar. ¿Por qué? Porque en su momento, hace un par de décadas, este grupo de los Zetas pues venía cobrando estos derechos de piso a los empresarios, a los productores de limón, a los madereros de toda esa zona de Michoacán, porque ahí es donde empieza la familia michoacana y de ahí viene precisamente esta acepción. Posteriormente, pues bueno, se crea esta organización de la familia michoacana para tratar de expulsar a los Zetas y fue creciendo y llegó un momento de ruptura. Esta familia michoacana tiene una decisión donde se crean los caballeros templarios y donde parecía que la familia michoacana había perdido fuerza, parecía que se había extinguido porque sus principales líderes comenzaron a pasarse del lado de los caballeros templarios, esta otra organización que tenían ambas ciertos cortes pseudo religiosos, porque tenían inclusive hasta un credo, tenían, por decir así, una Biblia, un decálogo semicristiano, lo manejaban obviamente con todas las intenciones de criminalidad para tratar de enganchar a seguidores que estuvieran a cargo de esta organización. Esta organización de la familia michoacana se fue prácticamente extinguiendo, pero tenía sus células todavía operando
justo ahí en el Estado de México, Ujú. justo en el Estado de Michoacán, y pues a últimas fechas ha tomado otra vez relevancia, ha venido a tomar fuerza. Es una organización que principalmente se dedica sí al tráfico de drogas, pero se dedica también a la extorsión de empresarios, a la extorsión de comercios, a la extorsión de productores agrícolas, y de esta manera va haciéndose de recursos, también se dedica al secuestro. Sí. Ha bajado un poco la tendencia en cuanto al secuestro, pero sí en la extorsión, que es uno de los delitos que más aqueja al gobierno de México, la extorsión, y uno de los principales actores de estos ilícitos es la familia michoacana. Ujú. Con respecto a los diferentes cárteles, esto lo hemos ya notado, lo hemos visto cómo comenzaron a crecer en Latinoamérica. Cada vez toman más poder y lugar estos cárteles, ¿no? Así es, y sobre todo porque hay un fenómeno muy especial aquí en México, eh, pues como ustedes bien y atinadamente lo han informado, cuando se dan las capturas de capos de gran Ujú. relevancia, como el Chapo Guzmán, como el Sí. Mayo, que mantienen el control o mantenían el control del cártel de Sinaloa. Tenemos esta otra organización del cártel Jalisco Nueva Generación, que son las principales en México, que son las que se han estado robusteciendo aun cuando el cártel de Sinaloa tiene a sus fundadores tras las rejas. Pues bueno, los hijos, los chapitos, la malliza que le llaman en la zona de Sinaloa, pues siguen manteniendo el control. Por el otro lado está esta organización, el cártel Jalisco Nueva Generación, a cargo del Mencho, que son las más representativas, pero tenemos otras pequeñas organizaciones que son más regionales, y esa regionalización la tiene precisamente la familia michoacana, que operan en toda esta zona conurbada a la capital del país, Estado de México, el Estado de Michoacán. Ahí es donde mantienen su zona de dominio. ¿Y por qué se hacen cárteles Sí. u organizaciones fuertes? Porque en su momento crean alianzas, por lo menos alianzas o pactos de no agresión con las otras organizaciones, con organizaciones más grandes, comparten rutas precisamente para el trasiego de drogas, comparten a veces información, comparten armamento, se van dando, como decimos aquí en México, se van dando pitazos de lo que ellos saben, y van intercambiando información con otros cárteles de mayor relevancia, y por eso es que siguen persistiendo, y por eso es que estos pequeños cárteles, estas Ujú. pequeñas organizaciones tan regionales a veces toman tanta fuerza por las alianzas, por el intercambio de información y sobre todo por la compra de autoridades locales, policías municipales, algunos funcionarios también de orden municipal, que Mm. siempre pues son indispensables para ellos para tener cubiertas sus operaciones. Salvador, hasta el momento, la presidenta o autoridades mexicanas se han pronunciado con respecto a este tema. Hasta hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia al llamado que había hecho Ujú. el presidente Petro, y que estaba dejando en manos precisamente de las autoridades investigadoras. Claudia Sheinbaum normalmente no hace pronunciamientos sobre el resto del día. Toda la información siempre se la reserva para llevarla a su conferencia mañanera. Ujú. Estaremos seguramente escuchando alguna reacción de la Claro. presidenta directamente hasta el día de mañana temprano. Sin embargo, pues bueno, ahorita lo que está permeando es la información de las fiscalías, y seguramente el Gabinete de Seguridad dará alguna postura hacia los medios de comunicación una vez que se haya confirmado, repito, como lo decíamos al principio, en el tenor de esta investigación, que se vayan confirmando las identidades, los perfiles de estos dos cuerpos sin vida que corresponden o Sí. que tienen el parecido a Raymond Sánchez Salazar Viking y José Luis Herrera Lemus, Regio Crown Clown, como los conocen. Salvador, te invito a que veamos lo que posteó hace instantes el presidente colombiano, Gustavo Petro, con respecto a la muerte de estos dos artistas colombianos. Lo que escribió en su red social X: asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de mexicanos, mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada guerra contra las drogas, a la que obligan a la humanidad y a América Latina.
más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante. Este es el mensaje que dio Gustavo Petro directamente. En este caso no se expidió ni con ninguna condolencia, ningún pésame a las familias, sino que ha atacado directamente a la política y a estas leyes, no a estas políticas antidrogas en este caso. Así es, y es una política que ha sido muy juzgada y muy criticada aquí en México, porque si bien los cárteles de la droga han tenido un crecimiento estrepitoso y un Ujú. crecimiento a veces increíble, es precisamente porque no hay un combate frontal a los cárteles de la droga. Una y otra vez hemos visto permeadas las instituciones policíacas, las instituciones militares, inclusive tenemos ahorita muy latente una investigación de Sí, huachicol fiscal donde están implicados marinos, pero en investigaciones anteriores hemos visto militares también involucrados en las investigaciones, agentes ministeriales involucrados en estas investigaciones de crimen organizado y en todos los órdenes. Prácticamente, pues bueno, la dedicatoria es muy directa a la política mm, antidrogas, y creo que con mucho atino lo dice, es una política antidrogas y a veces no solamente el tema de la prevención, el tema de tratar de evitar que los jóvenes consuman drogas es lo único que se necesita para mantener la seguridad y el Estado de Derecho en México, sino también se necesita una guerra frontal a los cárteles de la droga, una guerra que no solamente detenga a sus líderes, sino sí. también que ataque a las estructuras financieras, que ataque a las estructuras que los están protegiendo, sobre todo hacer investigaciones muy a fondo sobre las autoridades, porque si los cárteles, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en México están creciendo y mantienen siempre esta regionalización o este imperio, como Ujú, es el cártel de Sinaloa, como el cártel Jalisco Nueva Generación, es precisamente porque tienen complicidades, tienen autoridades ujú. compradas y decirlo también, ¿por qué no? No solamente aquí en México, si esta droga pasa hacia los Estados Unidos porque hay una gran demanda y de aquel lado también existe una gran complicidad de algunas autoridades que no han querido destapar la cloaca, pero yo creo que precisamente se refiere a eso el presidente colombiano, esta política que no Sí. solamente tiene que ir con el consumo de drogas, sino al combate frontal a estas organizaciones Ujú. criminales que nos tienen muy mermados. Salvador, por último, ¿pensás que esto es un hecho aislado o tiene que ver la política también con respecto a estos artistas? ¿Cómo se vinculan estos artistas con la política, con estas diferentes bandas criminales? Habría que esperar cuál es el resultado de las investigaciones. Yo de forma personal sería muy cauto para tratar de Ujú, ver si esto tiene un tinte político, tiene un tinte delincuencial. ¿Por qué? Porque hay veces en las que pues muchos de los artistas se ven involucrados o tienen algunos nexos o amistades con organizaciones criminales, o en otras solamente son víctimas precisamente del crimen organizado aquí en México, que tratan de sorprenderlos, que tratan de extorsionarlos, que tratan de robarles sus bienes. Hemos visto muchos grupos de banda que han sido levantados aquí en México. Algunos, pues de repente brinca esta liga, estos presuntos nexos con el crimen organizado, y otros más han sido víctimas de robos, víctimas de secuestros. sí. Entonces, habría que ver, hay que ser muy cautos todavía para tratar de pues señalar si esto tuvo un tinte político, si los artistas tenían algún vínculo en específico con algún grupo criminal o Mm. simplemente fueron una de las tantas cientos y millones de víctimas que tenemos del delito aquí en la República Mexicana. Salvador, muchas gracias por el análisis. Al contrario, muchas gracias a ustedes con el gusto. Hasta luego.